de la Universidad Ruiz de Montoya y columnista del diario La República. ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. Gracias. ¿Cómo te va, Enrique? Un gusto saludarte. Bueno, el caso de Haití ha concitado la atención mundial, el magnicidio del presidente en su propio hogar esta mañana, las primeras horas del día. Ahora mismo, en los últimos minutos, el gobierno encabezado por el primer ministro interino, ¿no?, ha anunciado que 4 de estos presuntos asesinos han muerto en un enfrentamiento con la policía y han capturado a otros 2. Esto se ha dado un contexto de altísima inestabilidad, de mucha ingobernabilidad. ¿Cómo emplazar el caso de Haití dentro de la región? Bueno, creo que Haití es lo que algunos académicos llaman un estado fallido, ¿no? Es decir, un estado que no controla bien su territorio, que no provee servicios a la población. Por ejemplo, mucha gente, casi nadie en realidad ha sido vacunado contra la COVID en Haití, y la pandemia está en alza, ¿no? Y sobre todo es un país que tiene una crónica inestabilidad, ¿no?, que no es de ahora, en realidad es desde los inicios de este país, que por momentos fue o quiso ser una suerte de imperio caribeño, luego fue una república y fue invadido por Estados Unidos por varios años, fue maltratado por varios estados poderosos, incluso por Francia, en algún momento, que había sido la potencia colonial, pero curiosamente es el primer país libre de América Latina, ¿no? Se libera en 1804 luego una revolución de esclavos, pero a partir de ahí surgen una serie de regímenes, sistemas políticos que nunca llegan a tener una estabilidad. Y creo que la causa no es, Enrique, simplemente que los haitianos sean per se así, sino que las constantes incursiones, ¿no?, de potencias como Estados Unidos o como Francia, que era la potencia colonial, generaron una situación que nunca llevó a generar una inestabilidad. Por ejemplo, tuvieron una dinastía dictatorial, ¿no?, que duró desde el 57 al 86, presidida primero por Papado, que François Duvalier, y luego por su hijo, una cosa increíble, ¿no?, Jean-Claude Duvalier, y eso estuvo sostenido muchos años por Estados Unidos hasta que una revuelta popular causó su caída, ¿no? Y después de eso vienen presidentes elegidos democráticamente, pero nunca uno de ellos logra tener una inestabilidad. Y en este momento lo que estamos viendo es la consecuencia de esa larga historia de inestabilidad que ha tenido varios capítulos, pero además dispara en este caso porque este presidente, que lamentablemente ha sido asesinado, había disuelto el parlamento, no tenía reconocimiento de parte de la población, tenía una fuerte oposición en la calle, aparentemente permitía bandas armadas. Entonces esto es la consecuencia de un caos crónico que tristemente va a crear más inestabilidad en este país, ¿no? Bueno, Jovenel, creo que el nombre se pronuncia así, Moïse. Jovenel Moïse. Moïse, ¿no? Sí, efectivamente, él, según la oposición, su mandato había vencido en febrero. Él, como señalas, estaba gobernando por decreto desde hace un año, pero además tuvo, por supuesto es terrible lo que ocurrió, pero en medio de este contexto tuvo de alguna manera la audacia de proponer una reforma constitucional que iba a llevar a referéndum y recién después iba a convocar elecciones, un referéndum que concentraba muchos poderes en la presidencia y, como tú señalas, lamentablemente vivías una situación de ilegitimidad y de violencia muy grande, ¿no? Entonces, esto por supuesto lleva a la pregunta obvia: ¿cuáles podrían haber sido los intereses? Porque se dicen que los mercenarios estos hablaban en español, veremos incluso pues cómo va avanzando estas investigaciones, pero ¿cuáles habrían sido los intereses que habrían ordenado un crimen como este? Bueno, hay varias hipótesis, pero ninguna está confirmada, porque nadie ha reclamado la autoría. Pero por un lado, los grupos de poder económico a los cuales él había denunciado, a pesar de él también ser un empresario grande, él había denunciado que había presión de grupos de poder económico, de lo que él llamaba, y que existe en Haití, por supuesto, una oligarquía que ha tratado de manejar siempre el país y acomodarse al poder de turno. Por otro lado, narcotráfico, que se ha hecho fuerte en Haití. Por otro lado, bandas armadas que andan por las calles y han secuestrado decenas de personas y matado otras tantas, y algunas de las cuales responden a él y otras no. Entonces hay una serie de actores que pueden ser posibles interesados en perpetrar ese magnicidio, ¿no? Y creo que lo que
ha ocurrido es que esto se produce efectivamente cuando en septiembre iba a haber una elección y también un referéndum para cambiar la Constitución. Ahora, no estamos hablando, alguna gente dice, no, esto se parece a lo que pasa en el Perú. No, es muy distinto. El caos de Haití es sideralmente distinto al que podemos estar viviendo acá, ¿no? Sí, no, efectivamente. No hay puntos de comparación, Ramiro, pero sí preocupa que Haití, en medio de esta larga historia, en realidad, ¿no?, de inestabilidad, sí viene en los últimos lustros de una y otra vez de cuestionar el tema de los resultados electorales, ¿no? De hecho, se dio con este presidente asesinado y con su predecesor. Entonces, claro, también, de todas maneras, insisto, no es cuestión de comparar de ninguna manera, pero por algo es que hay que respetar los resultados electorales, ¿no? Claro, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque en una situación extrema se pueden producir situaciones como esta. Nosotros no tenemos el nivel de estabilidad o de inestabilidad que tiene Haití, ¿no? Tenemos problemas de estabilidad social y política, pero no son de esa magnitud. Por ejemplo, acá no está el Parlamento, tampoco la Corte de Casación, que es el organismo judicial en Haití, y tampoco hay bandas armadas por las calles por montones, ¿no? Hay problemas de violencia, por supuesto, no estamos en ese nivel, pero sí es importante esto que tú señalas. Cuando no se respeta la institucionalidad, no se reconocen elecciones, pues en el último capítulo de una inestabilidad de este tipo puedes llegar a ese extremo. No, es que se va sembrando la sospecha generalizada, ¿no? En fin, la desconfianza social se multiplica. Ahora, donde no hay duda de que estamos hablando de dictaduras, probablemente es en 3 países en América Latina, que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y este último está preocupando otra vez en los últimos días por esta cantidad de detenciones de líderes de opositores. Por cierto, el asesinado presidente también había ordenado una buena cantidad de detenciones. Pero, ¿qué es lo que está pasando en el régimen de Ortega para que se haya llegado a un punto como este, donde se ordena la detención de opositores prácticamente de manera indiscriminada? Bueno, este es un caso que debería llamarnos a la reflexión, porque desde hace semanas, meses o años, los focos están siempre en Venezuela. Pero lo que está ocurriendo en Nicaragua a nivel de violencia política general en el Estado es peor, ¿no? Ha habido como 400 muertos durante las protestas contra Ortega en el 2019, ¿no? Y ahora nada menos que haber encarcelado prácticamente a todos sus opositores políticos y sociales, ¿no? O sea, en Nicaragua se está generando una dictadura francamente impresentable, ¿no? Ortega quiere ir a las elecciones con la cancha limpia, ¿no? Y la presión internacional no es suficiente para por lo menos abrir un canal de negociación, y es impresionante lo que ocurre, ¿no? O sea, es un país caótico también en este momento y con un gobierno férreo que no tiene miramientos en encarcelar a sus opositores antes de una elección, ¿no? Entonces, es bien importante darse cuenta que tanto un gobierno de derecha como el de Haití, ¿no?, de centro derecha, además aliado con Trump, y curiosamente acá hay un link interesante, ¿no? Este gobierno haitiano se había aliado con Trump justamente para ser uno de los grandes opositores en la región, con el escaso poder que tenía de Venezuela, pero a la vez, ¿no?, el presidente, lamentablemente asesinado, estaba acusado de haber traficado con fondos de Petrocaribe, que era un fondo que creó Hugo Chávez. Entonces, hay algo terrible, Enrique, ¿no? Y es que no nos acostumbramos en la región a respetar la institucionalidad. Gobiernos de cualquier signo político pueden generar este tipo de regímenes que, por supuesto, no van a acabar en un magnicidio, pero cuando no se respeta la institucionalidad, las reglas democráticas, ocurre lo que ocurre en Nicaragua o lo que estaba ocurriendo en Haití, los extremos de violencia se pueden disparar y podemos llegar a una situación de este tipo. Por supuesto, insisto, Haití es un caso especial, crónico, dramático, extremo, ¿no? Pero es parte de esta suerte de mareas turbulentas que hay en América Latina y la incapacidad de la ciudadanía de respetar mínimamente la institucionalidad para que los países no devengan ese tipo de situaciones, ¿no? Y perdón, que implican además tragedias humanitarias, como en el caso de Venezuela. Haití no pudo recuperar, a pesar de miles de millones de dólares de ayuda internacional, no pudo recuperarse del terrible terremoto pues ocurrido hace 10 años. Entonces es realmente tras cuernos palos, donde los más
damnificados sufren todavía más. Terrible situación. Y esperamos que se vaya. Solo un detalle más sobre eso, ¿no? Algo que no se menciona mucho es que hay una tragedia ambiental en Haití, ¿no? Está golpeada también por huracanes. ¿Y por qué la golpean más los huracanes a Haití? Porque hay una enorme deforestación, que es parte del descontrol del Estado. Entonces, cuando un Estado tampoco controla su frente ambiental, se hace más vulnerable en varios sentidos. Todo esto está vinculado, todos estos no son fenómenos aislados. Gracias, Ramiro Escobar, internacionalista, por acompañarnos esta noche. Gracias por la entrevista, un saludo para ti. Vamos.